Bueno, pues vamos a continuar con el libro de Romanos, un libro maravilloso, la esencia doctrinal del Evangelio de la Biblia, prácticamente el libro de Romanos. Y justo vamos a ver, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. O sea, muchas personas o nosotros mismos en alguna etapa de nuestra vida, porque le entregamos nuestra vida a Cristo, porque empezamos a leer la Biblia, empezamos a asistir a algún lugar, empezamos a hacer ciertas cosas, sabes, hasta morales, humanas. Pensábamos que con eso ya nos alcanzaba para ser salvos, pero la palabra de Dios dice que no hay justo, ni aun uno. Desde los que predicamos y tenemos ese privilegio y ese honor, hasta las mismas personas que están en la alabanza, los que están con los niños, los maestros, en cualquier parte del mundo, no hay justo ni aun uno. Y eso es lo que tenemos que entender, porque esa es la perspectiva de Dios, y vamos a ver del capítulo 3, de los versículos del 9 al 20. Y bueno, ¿de qué se trata esta enseñanza? De que tú y yo reconozcamos esa incapacidad humana que tenemos para vencer el pecado. Y por lo mismo, la necesidad que todos nosotros tenemos de Cristo. La necesidad que yo tengo cada mañana de ese Salvador, de ese ser maravilloso que a pesar de estar en inmundicia, me llama, me limpia, me transforma, me enseña y sigue perfeccionando hasta el día de hoy su obra. Abajo tenemos los cuneros para los pequeñitos. Y sí está todo, ¿verdad? El circuito cerrado y todo, ¿verdad? Allá abajo. Ok. Vamos a ver el capítulo 3, el versículo 9. Y vamos a leer hasta el 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya que hemos acusado a los judíos y gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, en su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis amados, es importante que tengamos con claridad que no hay justo ni aun uno. Y es importante que nosotros veamos esto de, ¿qué pues? O sea, ¿a qué conclusión llegamos? Es una forma de decir, bueno, ya vimos todo esto, ya vimos todo lo anterior, y bueno, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Por supuesto que no. La Biblia misma se responde de ninguna manera o en ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Mis amados, la condición natural del hombre y de la mujer a través de todas las edades, universalmente hablando de todas las edades, de todas las épocas, a través de los siglos, es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa. Esto incluye a los mismos creyentes que hemos sido rescatados a través de su gracia, a través de su misericordia y a través de esa benevolencia que nos condujo al arrepentimiento. Pero nosotros mismos, mis amados, somos una raza caída, restaurada por Cristo, tomada por Cristo, tenemos una nueva naturaleza a Él, pero por eso dice la Biblia que estamos bajo pecado. ¿Y por qué la raza humana está bajo pecado? Porque está dominada por Él. Porque no puede la raza humana dominar el pecado lo domina. No tiene capacidad de liberarse, no tiene capacidad de
de por sus propios esfuerzos o sus propios conocimientos, su intelecto, pensamientos, actitudes, deseos, no puede librarse del pecado y por lo tanto dice la Escritura que están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado, mis amados, ha afectado a la humanidad sin distinción. Sin distinción. O sea, no hay una sola persona en todas las edades que no haya sido afectado por el pecado, incluyendo el apóstol Pablo que está escribiendo esto. Él mismo lo escribe, porque él mismo está consciente. El Espíritu Santo le revela todo esto y él está consciente de que su situación, su condición, a pesar de ser un siervo de Dios, a pesar de tener 25 años ministrando en diferentes iglesias, ministrando en diferentes lugares y abriendo iglesias por doquier, él se sabe que es pecador. Y nadie, mis amados, absolutamente nadie puede cambiar esa condición pecaminosa por esfuerzos personales, por deseos, no depende del que corre, ni del que quiere, sino depende de Dios que tenga misericordia. Así que todos los días, mis amados, el consejo más práctico para mí, y espero que también sea para ti: Señor, ten misericordia de mí. Señor, gracias porque despierto, abro mis ojos, tengo salud, camino, respiro, vivo, tengo un refrigerador, un techo, tengo zapatos, y todos aquí yo creo que tenemos más de un par de zapatos y tenis además, y ropa y camisas y vestidos y demás. Aunque las mujeres hablan en el armario y digan, ay, no tengo que ponerme, es todo lleno, pero sí tienen que ponerse. Lo que pasa es que quieren estrenar, ¿verdad? Entonces, mis amados, la Escritura nos muestra ahí en Romanos 1, del 18 al 32, cómo es la naturaleza caída del gentil o del pagano, ¿verdad? Particularmente la gente que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y bueno, ahí está toda la decadencia humana. Posteriormente, en el capítulo 2 podemos ver cómo hay algunas personas que son moralistas, es decir, tienen buena educación, tienen buenos principios, tienen grados de honestidad, grados de integridad. No, regularmente son personas pulcras, ordenadas, respetuosas con los demás, porque dice la Escritura que esas personas, aunque no conozcan a Dios, la palabra ha sido escrita en sus corazones y les acusa o les defiende. Saben perfectamente bien, desde que nacemos todos, aunque no nos hayamos sentado nunca para escuchar la palabra de Dios, aunque nuestros padres nunca nos hayan dicho esto, nosotros sabemos perfectamente bien lo que es bueno y lo que es malo. Desde niños sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero aún a estos moralistas, mis amados, no les alcanza. No hay actitud moral que te alcance, porque toda actitud moral va a ir acompañada de algunas otras que no son tan morales y no son tan espirituales, o no tienen que ver absolutamente nada con Dios, o particularmente todo mundo en algún momento de su vida grita, maldice, se enoja, contiende, etcétera. Todas estas cosas por la naturaleza pecaminosa que portamos todos nosotros. Y de ahí podemos pasar a un tercer grupo que ya vimos no hace mucho, en domingos atrás, donde están los judíos o los creyentes que conocen la Biblia y que practican de alguna manera. Los judíos en particular abrazaban algunas tradiciones o algunos ritos como la circuncisión, pero la circuncisión además física de nada aprovechaba. Era una representación donde yo pactaba con Dios. Extirpaban el prepucio al 8º día a todos los varones, simulando la extirpación que tenemos que hacer de todo el daño que tenemos en nuestro corazón. Hay mucho daño, hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha blasfemia, hay mucha idolatría, hay mucho egoísmo, mucha arrogancia, mucha altanería, muchas cosas perversas en nuestro corazón. Y estas personas que, a pesar de conocer la ley y conocer la palabra, igual que nosotros, no nos alcanza. Necesitamos un Salvador.
Y podemos aterrizar todo esto al creyente actual, tú y yo. Podemos estabilizar esta enseñanza a nosotros y mis amados, ¿quién de aquí se atreve a levantar la mano de que no hemos fallado o que no seguimos fallando desafortunadamente delante de los ojos de Dios? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Nadie, mis amados, sin la ayuda de Cristo, sin la obra del Espíritu Santo en tu vida y con su palabra, puede quedar libre de la maldición del pecado. Nadie. Todos estamos igualmente de esa necesidad de gracia, que es el favor que no mereces, pero Dios te da. O misericordia, que es lo que sí mereces y Dios lo detiene y no te lo da. Así vivimos todos los días. ¿Cuántos actos de misericordia en este año ha tenido Dios contigo? ¿Cuántos? Nada más recuerda. Y por esa razón, en Romanos 12 dice, os ruego por esas misericordias, no nada más las de este año, sino todas las misericordias que Dios ha tenido contigo. Todas las misericordias que Dios ha tenido contigo. Versículo 10 de Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Qué importante, mis amados, que nosotros resaltemos esta palabra. Es importante que nosotros cuando veamos la Biblia y luego veamos el contexto, vemos lo que está antes, vemos lo que está después, vemos lo que dice la Escritura. El método inductivo es ¿qué dice la Biblia? Luego, ¿qué me dice a mí? Y luego el tercer punto, ¿cómo puedo aplicarlo en mi vida o cómo puedo compartirlo con otros? Ese es el método inductivo. Pero aquí resalta esta expresión, porque Pablo a través de esta expresión va a desarrollar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, como está escrito, fundamentando todo esto que va a decir en relación a todo lo que está escrito, todo lo que la Biblia dice, toda la perspectiva genuina de Dios para tu vida y para la mía. Toda esa perspectiva, que es correcta, que es perfecta. Y bueno, con esto nosotros podemos darnos cuenta de lo que realmente piensa Dios de ti y piensa Dios de mí. Lo que ve en ti y lo que ve en mí. Se está refiriendo a la universalidad de la humanidad. Todo lo que abarca la humanidad. Y estos siguientes versículos, mis amados, que son para poner un fundamento en relación a la enseñanza de este siervo de Dios y la misma Escritura. O sea, Dios mismo va a utilizar lo que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento para trasladarlo, no solamente, está escrito en el Antiguo Testamento y tuvo un impacto con la gente de ese momento. Posteriormente esto se traslada a los tiempos de Jesucristo y más adelante a los tiempos de Pablo, el apóstol. Pero siglos después se traslada también a nuestros tiempos. ¿Y qué es lo importante? Lo que está escrito. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el fundamento? Lo que dice la palabra. ¿Qué es lo más relevante para nosotros en nuestra vida? La voluntad de Dios escrita y expresada en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Mis amados, Dios está contra el pecado siempre. Y estos versículos muestran en realidad exactamente la perspectiva de cómo el Señor ve a todo el mundo pecador. Desde los Salmos, en el capítulo 14, versículo 1, va a replicar lo mismo que está escribiendo Pablo en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice, lo que estamos viendo en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Fíjate lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, Pablo está subrayando lo que ya está escrito, lo que Dios mismo dice. No es una perspectiva personal. Pone como testigo a Dios y pone como testigo a su palabra para que todos nosotros quedemos encerrados y enterados que todos somos pecadores y que todos necesitamos a un Salvador. No hay quien haga lo bueno.
Porque hay una diferencia marcadísima entre la injusticia humana y la injusticia divina. La injusticia humana, mis amados, es el comportamiento de una persona comparado con otra persona. Cuando tú quieras compararte con alguien o quieras comparar a alguien, compáralo con Dios, pero primero tú compárate con Él. Para que no andes visualizando a otras personas si están haciendo lo que tú dices o lo que tú quieres que hagan, de acuerdo a tu perfil o de acuerdo a tus perspectivas, tus planes personales, siempre fíltrala a los ojos de Dios. Esta justicia humana siempre se va a comparar con otra persona. Y podemos ver ejemplos donde en la Biblia misma se menciona el libro de Job, si quieres abrirlo por favor, en Job 1:1, dice, hay una expresión bíblica, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, dice perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es una descripción de Job mismo. Pero ahorita vamos a ver, también dice en Zacarías, en el Nuevo Testamento, Zacarías y Elizabeth, que eran los padres de Juan el Bautista, dice la Escritura que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, según Lucas 1:6. Sin embargo, esta justicia que se menciona en este lugar no es la misma justicia que se refiere a la justicia perfecta de Dios. Esta es una justicia que no es una justicia absoluta. Es una justicia que requiere finalmente el apoyo y la ayuda de Dios para salvarse. No es una justicia que te alcance, porque tus justicias no nos alcanzan. Si nosotros abrimos la Escritura en Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice la Biblia, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ninguna obra humana, mis amados, alcanza el estándar de Dios. Dice que somos como suciedad. O sea, sí estamos contaminados, mis amados. Tú nada más considera que Él es un Dios santo, un Dios puro. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice la Biblia, no hay hombre justo en la tierra, categórico, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Nos quedó claro? No hay hombre justo en la tierra. Sin embargo, la justicia divina, podemos ver que Dios es perfectamente santo, perfectamente puro y perfectamente justo. Él sí es así. Él tiene un estándar incomparable, así como los cielos de la tierra, que no tienen dimensión, que no hay ni siquiera una medida, porque nunca terminarías de medir de aquí a los cielos, así. ¿Cuándo vas a terminar de medir? No se pueden medir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar estar reconciliados con Él. Esa es la única paz verdadera, reconciliándose con Dios. Para que podamos ser, al estar reconciliados con Él, podamos ser completamente justos por los sacrificios y los méritos del plan divino del Señor, que envía a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, ocupando nuestro lugar y otorgándonos después de su muerte y resurrección todo lo que el Señor Jesucristo tenía para nosotros, para que pudiésemos ser salvos a través de los méritos perfectos del Señor. De este lado hay lugares, por favor. Pero es importante, mis amados, que nosotros entendamos perfectamente bien que Jesucristo es el único que cumplió perfectamente bien y a cabalidad la justicia de Dios. Es el único. No hay otra persona. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, él no era pecado, pero en ese plan perfecto se tuvo que hacer pecado. Por eso maldito todo aquel que se fue colgado en un madero. Todos los pecados de la humanidad de todas las edades fueron imputados a la persona de Jesucristo. Todos.
tus pecados, tus pensamientos, tus maldades, tu gritería, tu maledicencia, tu adulterio, tu fornicación, tu inmundicia, toda tu maldad, toda mi maldad y toda la maldad de la humanidad fue imputado sobre Él. Por eso la salvación es gratuita, porque no te costó a ti, ni me costó a mí, pero sí tuvo un precio, que fue cada gota de la sangre de Cristo. Y por eso, mis amados, esto nos debe llevar a reflexión, porque qué tanto valor, qué tanto entendimiento tenemos para poder dimensionar lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros de qué manera le correspondemos, de qué manera hacemos lo que Él nos pide que hagamos, cuánto es la disponibilidad o la disposición que tenemos para los asuntos de Él, cuánto tiempo cada uno de los que están aquí pasan con la Escritura. ¿Cuántos pasan tiempo de oración con el Señor? ¿Cuántos empezaron el discipulado desde el día 1 y fielmente 1, 2, 3, 4, así hasta concluirlo? ¿Cuántos hacen un esfuerzo entre semana por asistir a la célula? ¿Cuántos matrimonios oran, se ponen de acuerdo y le piden a Dios lo que tengan que pedirle, pero primero pues por nosotros mismos, ¿no? Ten misericordia de nosotros, ayúdanos Dios, perdónanos, transfórmanos, cámbianos, necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. En Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue perfecto. Tú y yo no lo somos. Él sí. Él fue perfecto. Y vino no a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y es el único justo, por lo mismo, delante de los ojos de Dios. Esa justicia tiene que ser transferida de Él para con nosotros. Si no, nosotros no hay manera. No hay manera. Versículo 11 de Romanos 3, por favor. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Es decir, mis amados, esto es muy sencillo. Tú a veces, ¿cuántas veces tú le dices a alguien así enojado o enojada que no entiendes, que no me entiendes? ¿Cuándo te ha dicho Dios lo mismo? ¿Cuándo se refiere Dios a ti o cuándo se dirige a ti de esa manera? Pero somos sin entendimiento. Y nosotros, sin ese entendimiento, no lo visualizamos así para con los demás, nos desesperamos y no entiendes, y eres lo mismo, y eres esto, y eres lo otro, y ¡frum! Por nuestra boca salen un montón de cosas que no deberían de salir de nuestra boca. Pero la Biblia dice claramente que no hay quien entienda y por lo mismo no hay quien busque a Dios. Mi amado, te voy a decir algo bien claro. No porque estés aquí quiere decir que en tu vida personal estés buscando a Dios. Qué bueno que vives aquí, que vienes aquí, y qué bueno que escuches la palabra de Dios, porque en un momento habrá un rayito de esperanza que tocará tu corazón y te va a dar un entendimiento y te vas a dar cuenta que cuando tú entiendes algo es más fácil que lo desarrolles y es más fácil que hagas de lado todo lo que estorba para poder cumplir con eso que tú entendiste. Como las matemáticas, no entiendes nada, cómo se despeja la X, cómo se factoriza, cómo esto. Cuando lo entiendes, nada más desarrollas la ecuación y despejas lo que tengas que despejar y llegas al resultado. Cuando no lo entiendes, pues así, no entiendes ni papa y así estamos en esto. Aquí también llama la atención que el Salmo 53 del 1 al 3 y el Salmo 14, 1 al 3 prácticamente dicen lo mismo. Son dos salmos, pero prácticamente dicen lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ese es el Salmo 53. Increíblemente, Dios repite en otro salmo,
¿Por qué repite las cosas Dios? Si su palabra es fiel, si su palabra es verdadera. Porque sabe que tú y yo somos duros de cerviz, que somos necios, que no entendemos. ¿No recuerdas que su benignidad es la gracia que penetra el corazón del hombre, eliminando toda tu dureza? Es la que te lleva al arrepentimiento. Pero queremos seguir viviendo igual, mis amados. No queremos ningún cambio. Venimos aquí, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Ten temor. Salmo 14, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Léelo en tu casa y vas a ver la similitud de estos pasajes de la Escritura, idénticos. Dios te los repite porque conoce tu corazón y conoce el mío. Y quiere que lo tengamos bien claro. Mis amados, la mente humana está corrompida por el pecado. Completamente corrompida. Los pensamientos normalitos, los míos, son asquerosos. Dios los tiene que renovar con su palabra para que no sean asquerosos, para que sean limpios, puros. ¿Y cuándo lo tengo que hacer? En mi caso, todos los días y muchas veces al día. Todas las oportunidades que yo tenga para sentarme a que Dios me hable a través de su palabra, lo voy a hacer. Todos los tiempos muertos o ratitos, así que tengo 20 minutos, que tengo una hora, y en las noches, y ahí me doy vuelo. Y ahí sí puedo estar así, solito, nadie habla, ni el capitán, el perro que tenemos, ni ladra, porque no pasa nadie en la calle. Entonces estoy súper a gusto. Mi amado, tenemos que tomar tiempos con Dios, tenemos que pasar tiempo con la Escritura. No es nada más que vengas a la iglesia, es que pases tiempos con Dios, que pases tiempo con la palabra, que te expongas a la Escritura, que Dios te hable, que Dios te indique todas aquellas cosas que tú requieres para que Él haga su obra perfecta en ti. Una silla aquí, Alejandro. Ahí está. Gracias. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia, el hombre natural, es decir, tu naturaleza y mi naturaleza, solitas, sin Cristo, sin su palabra, sin la obra del Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí mismo en Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso el incrédulo, tú le compartes la palabra de Dios, pero eso no debe tenerte, y no la cree, pero no es tu asunto. Tu asunto y el mío es compartir la palabra de Dios. Del Señor depende que tenga misericordia. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino depende siempre de Dios, que tiene misericordia. Y cuando Dios tiene misericordia, entonces su entendimiento sin duda será abierto. Y muchos de nosotros, si recordamos, no entendimos a la primera. Es más, hay veces que tenemos años y seguimos sin entendimiento en relación a las cosas de Dios. Y seguimos actuando bastante mal. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. El Evangelio, mi amado, el Evangelio, mi amada, te muestra la esencia, la imagen de nuestro precioso Dios, que es benevolente, que es perdonador, que es pacificador, que es amoroso, que es benigno, que es misericordioso, que derrama gracia, etcétera, 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 pero que es justo y que hace justicia también. Y que no va a pasar por alto la pecaminosidad del incrédulo.
la maldad o al impío. No lo va a pasar por alto. Debido a esta profundidad del pecado, mis amados, del hombre, tenemos una inclinación natural a alejarnos de Dios y a no buscarlos. ¿Por qué crees que en Hebreos 10:25 dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre? Primero estás ahí, y luego empiezas así, pues ya sin ánimo, y empiezas a venir con cierto desgano, como por obligación. No lo hagas. Empiezas a llegar tarde, empiezas a faltar a esto y al otro, ya no tienes esa congruencia, esa objetividad que el Señor quiere implantar en tu corazón y en el mío a través de su preciosa palabra. Y empezamos a hacer las cosas diferentes. Pero esto es debido a la profundidad del pecado del hombre, que empieza a alejarse de forma natural y a dejarlo de buscar. Aunque la Biblia dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Mis amados, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer las cosas que no estamos haciendo bien y recibir la palabra para hacerlas bien, porque dice la Escritura en el libro de Efesios que fuimos llamados por Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero las desechamos, nos alejamos. El ser humano, en términos generales, no tiene deseos de buscar a Dios y prefiere, escúchame bien, andar en sus propios caminos. Te deslumbra el mundo, te deslumbra las riquezas, te deslumbra el poder, te deslumbra los buenos lugares. Mis amados, no está mal que puedas hacer esto. Pero Dios es un Dios de orden y es un Dios de prioridades. Y tienes que empezar a ordenar tus prioridades, una por una, hasta que tu vida y la mía estén alineadas perfectamente bien con el Señor. Por toda esta razón y más, podría pasarme mucho tiempo hablando de todo esto, por toda esta razón y más, Dios tiene que tomar la iniciativa. Cuando tú ves a un hijo mal, en lo que sea, tú como padre, tú como madre, tomas la iniciativa. Sabes qué es lo que está haciendo, sabes al lugar donde está yendo, sabes con las personas que se está juntando, sabes que lo que están poniendo en sus manos no es bueno para ese hijo, para esa hija. Tú tomas la iniciativa porque quieres rescatarlo. Sabes que eso no les trae bien. Tú a lo mejor pasaste por ahí y te tropezaste y viste lo oscuro que es la caída. Pero nosotros, mis amados, seguimos sin entendimiento y por eso esa iniciativa la tiene que tomar Dios. Y Dios viene contigo, se presenta, estás aquí, estás escuchando y escuchaste hace 8 días y hace 15 y estuviste escuchando hace un mes y tienes años escuchando y sigues sin entendimiento. Sigues rechazando al Salvador, sigues rechazando su palabra, sigues rechazando todo aquello que Él tiene y expone para ti a través de la Escritura. No te va a ir bien. Es cuestión de tiempo, mi amado. Es cuestión de tiempo, mi amada, en que tendrás consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembre para su carne o siembra para su carne, de su carne, ¿qué va a cosechar? ¿Bendición? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, el que siembra conforme a la palabra, esa persona segará vida eterna. No te deslumbres por las cosas temporales de este mundo. Busca las eternas, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no poniendo tu mirada en las cosas de la tierra, sino en el cielo donde está tu Salvador. Hacer tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. Lo que tú tienes, te lo otorgó Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Sabes qué sigue de esto? Tu mayordomía.
busca que con lo que tú tienes el reino de Dios sea expandido, tenga crecimiento, tenga un impacto social. Dios quiere transformar a través de su evangelio el corazón de la gente para que la gente se vuelva a Él. Porque la gente no está en su voluntad así, ay no, yo mañana, así dice la gente. Pero no sabes que mañana el Señor va a pedir tu alma. No tienes, la vida es efímera, es como la neblina, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, si vienes a Él, el Señor promete, yo le resucitaré en el día postrero. El regalo maravilloso de la resurrección. Un regalo que no se compra, un regalo que no tiene precio, un regalo que le costó a Cristo, que fue su sangre, fue su sacrificio, fue su muerte, porque la paga del pecado es muerte, tomó tu lugar y el mío, y Él venció a la muerte y resucitó al tercer día, para que tú y yo, el día de mañana, en el día postrero, podamos resucitar y encontrarnos con Él. Mi amado, este es el regalo más extraordinario que puedes recibir. No hay trabajo que te dé algo tan extraordinario, es inalcanzable, no tiene precio. Fue la sangre de Cristo, no la tuya. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Vives según la carne? Versículo 12 de Romanos 3. Todos se desviaron. Aquí esto también es una porción de la Escritura. Por supuesto que es una porción de la Escritura. Estamos viendo Romanos 3:12. A lo que me refiero es que Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo la misma Escritura que estaba escrita antes de él, desde los Salmos, para que nosotros pudiéramos entender que eso ya estaba definido. Así es la visión de Dios. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Pablo está citando el Salmo 14:3. Vamos al Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Ya estaba escrito. No está inventando, no está descubriendo el hilo negro. Esto es la visión que Dios ya tenía desde antes de Pablo, desde antes que viniera Jesucristo, y fue de impacto para las personas que en ese momento lo escucharon. Fue de impacto en el momento de los tiempos de Jesucristo. Fue de impacto algunos años después a través del ministerio de Pablo. Y es de impacto para nosotros el día de hoy. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Tu pecado? ¿Mi pecado? Sí, tu pecado y el mío, Cristo lo cargó en la cruz por ti y por mí. ¿Cómo calificas eso en tu vida? ¿Qué tanto impacta tu corazón, tu mente, tu conducta? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer y dejar que el Señor te transforme? Mis amados, el efecto del pecado en la humanidad definitivamente le da al hombre la elección de alejarse de Dios. El pecado te contamina y te aleja de Dios completamente. Este desvío implica una rebelión deliberada, una inclinación hacia el pecado. Dice la Biblia que se hicieron inútiles, es decir, inservibles, algo que no es inútil, no sirve para nada, sin provecho, moralmente corrupto, ineficaz de cumplir el propósito santo de Dios. La humanidad, mis amados, en su pecado nunca va a producir frutos agradables delante de los ojos de Dios.
Jesucristo dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada podrán hacer. La Biblia nos ha estado afirmando aquí, como lo vemos, pero sigue afirmando que ningún ser humano puede hacer el bien por sí mismo y que sus acciones cumplan los estándares perfectos y santos de Dios. No se puede, no se puede. Incluso, mis amados, las buenas obras están contaminadas por motivaciones egoístas. Muchas veces hacemos cosas que aparentemente a la luz de los demás parecen muy buenas, pero están llenas de egoísmo, llenas de maldad, llenas de brillo personal. ¿Quieres hacerlas? ¿Para qué? Para que la gente te vea. Y puedo poner algunos ejemplos. Hay personas que pueden ayudar a alguna persona que no conoce, pero lo hace simplemente para recibir elogios, el aplauso de la gente o tener una mejor imagen. Hay empresas impresionantes aquí en el país que hacen obras de caridad, pero nada más así como para, como dicen, taparle el ojo al macho, ¿no? O sea, puras cosas bien corruptas, pero hacen esto muy grande y lo pasan en la tele para ser vistos por los hombres y que digan, no, esta empresa es guau. Pero sus motivos profundos no son santos. No tienen la más mínima intención de darle gloria a Dios. ¿Alguien ayuda a algún amigo en algún momento de necesidad? Pero puede haber una expectativa oculta de que este amigo el día de mañana le haga un favor mayor. Yo te ayudo, pero bueno, pues él me va a ayudar después. Mi amado, mi amada, pierde ese tipo de pensamientos. Todas las cosas amando a la gente por amor nada más. No esperes nada de la gente. Sí puedes esperar de Dios, pero no hagas las cosas para impactar a alguna persona o algún grupo de personas o algún lugar y que de ese lugar, de ese grupo de personas o de esa persona, el día de mañana tú esperes alguna reciprocidad mayor a la que tú hiciste. Hay personas que perdonan y lo pueden hacer públicamente para mostrar una imagen de espiritualidad. Pero su corazón, en lo profundo de su corazón, en lo secreto de su corazón, acuérdense que hay secretos en los hombres, esa persona sigue teniendo odio, resentimiento y rencor y no hay un arrepentimiento profundo, sincero, genuino, y eso no está bien. La Biblia dice claramente, de la misma manera en la que Cristo te perdonó, así hazlo tú con los demás. Si vas a perdonar, de la misma manera que Cristo lo hizo, así hazlo tú también. Hay personas, mis amados, que señalan los errores de otros, pero no para ayudarlos a mejorar, sino simplemente para mostrarse moralmente superiores o mejores que ellos. Te señalo tu error, pero para que veas que tú eres un pésimo y yo soy bien, pues yo no digo esa palabra, pero como dicen los chavos, bien chido, ¿no? O sea, pensamos así y está mal. Dios va a evaluar siempre las acciones externas, pero conoce perfectamente bien el corazón. Jeremías 17:9, 17:10, Él conoce el corazón del hombre, Él sabe lo que hay adentro. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Podemos confiar en la palabra, ahí sí podemos confiar. En el versículo 13 de Romanos 3 nos dice algo bastante duro, dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. En el Salmo 5, versículo 9, fíjense cómo esto mismo que estamos leyendo en Romanos 3:13 está replicado de alguna manera desde los Salmos también. Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Idéntico. Por eso Pablo está citando la Escritura,
Por eso tuvo su vigencia, reitero, en el momento que se escribieron los Salmos, tuvo su vigencia en los tiempos de Jesucristo, tuvo su vigencia en los tiempos de Pablo y tiene su vigencia hoy. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, es decir, adulaciones. Aquí, mis amados, nos habla el Señor de lo cotidiano que el hombre peca con su lengua. Creo que es con lo que más, con su lengua. Sepulcro abierto. O sea, perdón, yo soy dentista. Apesta la boca de la gente cuando habla algunas palabras. Yo he tenido casos donde he atendido a alguna persona y impresionante el olor que puede desprender una boca, pero después de atenderla, o sea, les prometo que queda todo impregnado y tarda tiempo, como no puedes pasar al siguiente paciente, tienes que usar un ventilador, de verdad, no es ninguna exageración, porque digo, yo estoy acostumbrado a eso, digo, no que me gusta, pero estoy acostumbrado a eso, ¿no? Me ha pasado más de una vez. Sí, o sea, a mí me gusta oler bien y me gustan los buenos olores, pero eso pues ya es parte de como la gente que destapa caños, ¿no? Pues igual está acostumbrada, yo me acostumbré, pero pasa, y pasa tiempo para que el aroma se diluya, y abrimos ventanas y ponemos ventilador, pero insoportable. Bueno, imagínense un sepulcro abierto. Todos nosotros hemos olido un perrito muerto, una rata muerta. El capitán que no hace nada, nuestro perro, tiene la pinta de que es bien bravo, pero es muy súper tranquilo. Pero vio no un lemur, un cacomistle, pero ya muerto, y ahí sí lo agarró, ya, muy bravo, pero no hace nada. Pero imagínense, en unos días, en unos cuantos días, ese animalito huele horrible, horrible. Es un sepulcro abierto. Palabras humanas sin la transformación de Dios, llenas de corrupción, destrucción, muerte, emana descomposición. La garganta del pecador emana, brota, sale y revela lo que hay en su corazón. ¿Quieres, como se los dije, quieres conocer a una persona? Escúchala hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo te digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso lo puedes buscar en Mateo 12, del 34 al 37. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dice la Escritura, lo dice la palabra. No hables mal. De las primeras cosas que tenemos que corregir cuando empezamos en Cristo es cuidar nuestro lenguaje. Dice la Biblia que tus palabras sean gracia o sean de gracia para los oyentes. Es decir, sean favorables para todas las personas que te están oyendo. Y su servidor vergonzosamente fue pésimamente mal hablado, hiriente, ofensivo, horrible, vergonzoso. Pero Cristo me cambió. Y estoy inmensamente agradecido. Dice esta porción de la Escritura que la lengua para engañar. ¿Por qué engañar? Porque reflejan deshonestidad, reflejan hipocresía. No son sinceros, son hipócritas, no son sinceros, no son honestos. Pero eso es la condición del pecado humano. Y la lengua es una herramienta de pecado para distorsionar esta preciosa verdad, porque tú ofendes, alabas a Dios con la misma boca, pero con la misma boca maldices al hombre o a la mujer que fue hecho
a la misma imagen de Dios. Y dice la Biblia, esto no puede ser así. Con los pleitos es difícil que empiecen con trompadas en la calle, por ejemplo, o en un matrimonio, a trancazos, muchas veces ni siquiera llegan a los golpes, ¿no? Pero sí empiezan con la lengua y duro, muy duro. Y esto está mal. Estamos aprendiendo, eso es lo bueno, estamos aprendiendo. Venimos aquí a aprender, venimos a que Dios nos dé entendimiento, venimos a que Dios nos dé dirección, venimos a que Él nos conduzca. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Salmo 143: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid, como dice el versículo que leímos en Romanos 13, hay debajo de sus labios. Estos labios venenosos están comparados con el veneno mortal de una serpiente. Hay serpientes como la cobra escupidora, hay dos tipos. Una te muerde y te mata, y la otra sí te puede morder y también te mata, pero te puede escupir también. Y te puede dejar ciego. Son dos defensas que tiene. Y el habla, mis amados, que Dios te ayude y que Dios nos ayude a que el habla no sea pecaminosa, porque es extremadamente dañina y produce dolor. Entonces ve cambiando tu lenguaje. Ve cambiando tu lenguaje. Ve diciéndole al Señor que te ayude a cambiar tu lenguaje, porque tu lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre tus miembros y contamina todo tu cuerpo, y también contamina la rueda de la creación. O sea, te contamina a ti y contamina a los otros. Eso lo puedes ver en Santiago 3:6. Versículo 14: su boca está llena de maldición y de amargura. 14 de Romanos 3. Salmo 17, para que vean cómo la misma escritura, con la misma escritura nos está enseñando lo que Dios ve de nosotros, porque no ha cambiado y hasta ahorita. Salmo 17: llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude, debajo de su lengua hay vejación, hay opresión y hay maldad. Y por eso la gente luego se siente mal, por su forma de hablar, por su forma de transmitir lo que quiere hacia los demás. No se siente bien, emocionalmente te vas a desestabilizar. Una persona que insulta, ofende, grita así todo el tiempo, es una persona que emocionalmente va a acabar mal y se va a ir destruyendo y degenerando hasta lo último, porque implica un lenguaje ofensivo, mis amados, palabras destructivas, daño hacia otros. No es un daño personal nada más, sí lo hay, pero aparte hacia otros, por una corrupción interna de esa naturaleza caída que es el pecado. Su boca, dice la Biblia, aquí en Romanos 3:14, dice llena de amargura. ¿Qué es la amargura? Es una actitud interna de resentimiento, de frustración, de enojo. Puede ser hacia los hombres, pero ¿sabes qué? Generalmente también hacia Dios. Porque si tú estás bien con Dios, no te vas a amargar. Pero si está rota tu relación con Dios, sí te vas a amargar. Y esto lo desprendes hacia los demás y hasta tu vida misma. O sea, tu misma vida misma se ve contaminada y se ve afectada por estas palabras hirientes. Y esta es señal de un corazón no regenerado, que no ha experimentado la gracia transformadora de Dios. Efesios 4:31. Sigan este consejo, sigo este consejo, quiero seguir este consejo. Tú también, por favor, sigue este consejo. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, que son insultos, y toda malicia. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados.
La gracia y la bendición de Dios con esto, con tu hablar, la detienes y es lo que no quieres hacer y no queremos hacer, pero va a pasar. Lo dice la Biblia, nos lo advierte. Romanos 13, 15 al 16. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y nuevamente pasamos, como lo hemos hecho toda la mañana, a Isaías 59, 7, para que veamos que esta es una perspectiva permanente de Dios hasta nuestros días. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Esta porción de la Escritura, mis amados, implica la prontitud y la disposición que tienen algunas personas hacia los actos violentos, particularmente hacia otras personas a las que quieren dañar, a las que quieren insultar, a las que quieren ofender. Mis amados, esto nos va a llevar al quebranto, a la ruina, a la devastación, porque el pecado siempre va a hacer eso, es como un cáncer interno autodestructivo. Y además te voy a decir, no solamente te va a destruir a ti, el pecado te va a destruir a ti. Y el pecado, no lo escuches tan religioso, el pecado es cerrar en el blanco. Dios te dice lo que debes de hacer y en sus marcas listos fuera disparas y disparas chueco. No dispares, está en la portería solita y tienes todo para meterla y la avientas a un lado o la vuelas así como si fuera un gol de campo. Mal. Pero tienes todos los elementos de parte de Dios, todo el conocimiento de parte de Dios, la obra del Espíritu Santo en ti para que puedas enmendar todos estos caminos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre. Esto va a traer desventura. ¿Qué es la desventura? Sufrimiento, miseria, calamidad. ¿Eso quieres? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho o recto, pero su fin es camino de muerte. La paga del pecado es muerte, mis amados. Romanos 6:23. Eso va a traer muerte. Versículos del 15 al 17. Y no conocieron camino de paz. Y volvemos al Antiguo Testamento. Dios avalando, respaldando, fundamentando todo lo que se está diciendo ahorita para los tiempos del apóstol Pablo y también para los nuestros. No conocieron camino de paz. Isaías 59:8. No conocieron caminos de paz. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Mis amados, la humanidad en su estado natural de pecado carece de ese conocimiento de un camino correcto y carece del conocimiento de la verdadera paz. La verdadera paz no viene a tu vida si no estás reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a terminar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, por creer nada más, por creerle a Él, eres justificado y tenemos paz para con Dios. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Volviendo al Antiguo Testamento, Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de tus ojos. Esa iniquidad, esa impiedad de la gente le revela malamente, engañosamente, que Dios no existe. Pero el verdadero temor, mis amados, de Dios no es de un miedo, es un temor reverente. Implica respeto al Creador, implica respeto a que yo no soy santo, pero Él sí. Implica un deseo de someternos de manera voluntaria a la autoridad y a su palabra. En Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo la inteligencia.
La falta de temor es lo contrario, es depravación total del hombre. Afecta todas las áreas de la vida humana, todas sin excepción. Su naturaleza, es decir, emociones y voluntad, están afectadas. Su lenguaje está afectado y sus acciones. Lo que piensan, dicen y hacen no es correcto delante de los ojos de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar justicia plena para él viviendo en estas condiciones. La depravación total, mis amados, no significa que las personas sean tan malas, fíjate bien, como pueden ser. O sea, la maldad no tiene límites, así como el amor de Dios y su benevolencia y su paciencia y su longanimidad, así es y su misericordia y su gracia, esto no tiene límites tampoco. O sea, una gente es mala, empiezan matando, empiezan descuartizando, empiezan metiéndonos en ácido, empiezan secuestrando, empiezan haciendo esto y van creciendo y creciendo, y trata de blancas y de todo. Y hay gente que seguramente conoce bien estos temas y nos pueden decir cosas que nosotros como ciudadanos ni siquiera imaginamos. Pero el pecado corrompe todo aspecto de la naturaleza y el hombre corrompido está imposibilitado de todas sus facultades para ser correcto moralmente delante de los ojos de Dios. Y lo que revela la Escritura es que el hombre está totalmente corrupto de estas facultades y que solo la gracia, la misericordia imputada, transferida por Cristo, puede salvarnos. Confía, mi amado, en la obra de Dios para atraer a las personas. Confía en la obra de Dios. Que las personas vengan contigo porque tú reflejas a la persona de Cristo. Que no haya ningún otro tipo de interés. Tú reflejas la persona de Cristo. Tú vives a Cristo, por eso vienen, por eso estamos juntos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio de la gracia. Y a Cristo le corresponde lo demás. No depende de que tú convenzas a alguien. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ni ella me puede cambiar a mí. Solo la palabra. Solo la palabra. Yo no puedo cambiar a nadie. No te puedo cambiar a ti. Solo la palabra. Solo la palabra que es transformadora. Y con ese cambio la gente empieza a buscar a Dios y la obra transformadora del Espíritu empieza a manifestarse en su vida. Faltan 2 versículos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo juicio. Todo esto que hemos visto lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, después de que Cristo había venido y nos dio una enseñanza y nos dio sus evangelios. Pero antes de estas 2 cosas, ya estaba escrito esto. O sea, nada cambió. Es la misma perspectiva de Dios, es la evidencia presentada por la misma palabra de Dios a la universalidad del pecado y la incapacidad de cualquier hombre de justificarse delante de los ojos de Dios a través del testigo fiel, que es la misma palabra del Antiguo Testamento. Y todo esto, mi amado, te debe dejar callado. No hay argumento, no tienes ningún argumento personal, no hay excusa. No puedes dejar de reconocer tu responsabilidad delante de Dios, porque delante de Dios, si Cristo no te avala, eres culpable y nadie te va a salvar. Último versículo, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Las obras de la ley nunca te van a alcanzar para justificarse delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un solo ser humano que las pueda cumplir a la perfección. Nadie. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Si tú dices, bueno, yo voy a vivir conforme a esto, a ver, solito cúmplelo, vas a fallar. Y la ley dice que no le puede faltar a esto ni una coma ni una tilde. Y si fallas, shakarrum, ya te fuiste al precipicio. La ley, mis amados, es santa. El mandamiento es justo.
En Gálatas 3:21, y con esto concluimos, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos muchas cosas? Desde no mastiques con la boca abierta, siéntate bien, saluda, comparte, presta tu juguete, no te cruces la calle, dame la mano, es peligroso, no hables con extraños. Es como la ley, eso es como la ley. Así estamos nosotros con nuestros hijos, dándoles indicaciones, así está la ley con nosotros. Lo bueno y lo malo, ahí está navegando siempre alrededor de nosotros, pero nosotros queremos hacer lo propio. En Gálatas 3:24 al 26 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es como una vara que va conduciendo al rebaño, como el pastor conduciendo al rebaño a través de la ley. No robes, no mates, no hurtes, no adulteres, todo esto. Y ayo, mis amados, es como un pedagogo, una persona que instruye, que cuida a los niños en sus primeras etapas para llevarlos a la escuela, para enseñarles a hablar, para enseñarles a caminar. O sea, lo primero. Así se usaba en los tiempos antiguos. Es decir, el ayo o la ley es una guía. Esa guía te va conduciendo y nos lleva a Cristo. Y cuando ya estamos en Cristo, esa ley ya no la necesitas. Va a seguir siendo vigente porque es buena, pero ya no la necesitas porque no te va a salvar por ley. Llegaste a Cristo, Él te va a salvar. Y va a usar la ley, va a usar la palabra, va a usar los salmos, va a usar todo esto para conducir tu vida, llenar tu mente y llenar tu corazón. Oremos.